Hoy, hoy vamos a hablar de los riesgos de cartera, ¿ok? Que ya sería el último elemento del riesgo visto desde un enfoque muy general, ¿no? O sea, después en cada uno de los temas vamos a acercarnos también al riesgo en cada uno de los mercados que veamos, ¿no? Primero que se denomina cartera o portafolio, ¿ok? A una combinación de instrumentos que generalmente son títulos valores, ¿ok? En inglés se dice portfolio, ¿ok? Y bueno, por eso se traduce a veces así textualmente como portafolio, ¿no? ¿Ok? Eh, Pueden ser solamente acciones, ¿ok? En cuyo caso es una cartera de rentas variables, ¿ok? Puede ser también de solo bonos, en el cual se llama cartera de renta fija, ¿ok? Y puede ser una cartera mixta en la cual se mezclan instrumentos variados, ¿no? ¿Ok? Puede ser cualquier combinación de esas, ¿no? Pero bueno, lo que vamos a ver hoy es quizá los primeros estudios de riesgo que se hacen, aunque en realidad no lo son, ¿no? ¿Ok? De hecho, el primer estudio de riesgo no tiene que ver con economía ni con finanzas, ¿ok? Fue un chico que en Francia hizo un trabajo para obtener el doctorado en matemáticas, un chico de apellido de Tudant, ¿ok? Que hizo un trabajo con el modelo de la caminata aleatoria, ¿ok? Eh, lo curioso es que ese chico era el hijo de quien había sido cónsul de Venezuela en París, ¿ok? En la época de Guzmán Blanco, ¿no? Es una de las cosas curiosas, ¿no? ¿Ok? Bueno, pero sin embargo ese estudio no, o sea, ahora en el siglo XX, en el siglo XXI es que se sabe de la existencia de ese estudio. Es más, durante mucho tiempo se pensó que los primeros estudios de riesgo eran los de Markowitz y Sharp, ¿ok? Que son los que vamos a ver hoy. ¿Ok? Y bueno, el primero en este caso sería el de Harry Markowitz, ¿ok? Que era profesor en la Universidad de Columbia, ¿ok? Y que en el año de 1952 escribió un artículo que se llama Portfolio Selection, ¿ok? Que podría traducirse como una selección de carteras, ¿ok? O una escogencia de carteras, y se basa en la consideración de que un individuo invierte el 100% de su dinero en el mercado y tiene dos alternativas, ¿no? La A y la B, ¿ok? Markovich no dice si esos son acciones o no son acciones, o si son bonos o no son bonos, ¿ok? Pero dado lo que él estudió, probablemente eran acciones, ¿ok? De hecho, él hizo un estudio con un grupo muy importante de acciones de la Bolsa de Nueva York y estudió cómo se comportaban, ¿no? Entonces, y el modelo se resume más o menos así, ¿no? Hay dos inversiones, la A y la B, ¿ok? Las dos tienen rendimiento y riesgo proporcional, o sea, la primera supuestamente tiene un rendimiento esperado de 10, ¿ok? Y un riesgo asociado de 8%, ¿ok? Y la segunda tiene un rendimiento esperado del 20%, o sea, el doble, ¿ok? Y tiene un riesgo asociado de 15%, que casi también es el doble del riesgo de A. ¿Ok? Y bueno, y él parte de la idea de que se invierte el 100% del dinero, de que no se mantienen saldos en efectivo. Eso, ojo que eso no existe, o sea, en los mercados de verdad, quienes hacen manejo de cartera normalmente reservan un 5 o un 10%, dependiendo de cuál es la política de gerencia de la cartera, para posibles contingencias, ¿no? Entonces nunca se invierte el 100%, sino que se invierte el 90 o el 95% y a veces menos, ¿no? A veces el 85% del dinero nada más, ¿ok? Y se guarda la otra proporción como caja por si acaso cualquier contingencia, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, él estudió esto, ¿ok? Él es el que determina que el rendimiento esperado es la media o el promedio, ¿ok? Y que el riesgo asociado es la desviación estándar, ¿ok? Lo que hicimos al inicio, cuando estuvimos explicando el riesgo, eso lo extraje yo del modelo de Markowitz, porque ese es el que normalmente se utiliza, ¿no?
Ok, este, entonces él se plantea lo siguiente, ¿no? ¿Cuánto será el rendimiento total de esa cartera? Bueno, sería el rendimiento esperado de A multiplicado por la proporción de A más el rendimiento esperado de B por la proporción de B, ¿no? O sea que yo debería obtener un rendimiento equivalente a la proporción de cada uno de estos instrumentos dentro de la cartera. Ojo que estoy hablando de rendimiento esperado, ¿no? O sea, esto es ex ante, no es ex post, ¿ok? Es lo que yo espero, no necesariamente es lo que va a ocurrir, ¿ok? Y bueno, y él se pregunta también en torno al riesgo, cómo será el riesgo total de la cartera, y entonces él encontró que el comportamiento se asociaba a esta ecuación que está aquí. ¿Ok? O sea que el riesgo total sería el riesgo de A multiplicado por la proporción de A al cuadrado, más el riesgo de B por la proporción de B al cuadrado, más el doble producto del riesgo de A por el riesgo de B por la proporción de A, por la proporción de B por el coeficiente de correlación a B. ¿Ok? Entonces, esto incluye el coeficiente de correlación entre las dos inversiones, ¿ok? Y ese coeficiente de correlación, como todo buen coeficiente de correlación, puede estar comprendido entre -1 y 1, ¿ok? Por supuesto, cuando el valor es negativo es porque hay una correlación inversa entre el rendimiento de A y el rendimiento de B, ¿ok? Y cuando es positivo es porque hay una correlación directa, ¿no? ¿Ok? Y cuando es uno o -1 es porque la correlación es absoluta, ¿no? O sea, están perfectamente correlacionados, ¿no? ¿Ok? Este, bueno, y entonces él se preguntó cómo sería la distribución de eso en un gráfico. Y entonces puso el riesgo en el eje de las X y puso el rendimiento en el eje de las Y, ¿ok? Y entonces se preguntó cómo será esto, ¿ok? Y bueno, el cómo será depende de cómo es la correlación, ¿ok? O sea, si R es cero, todo esto que está aquí vale cero, ¿ok? Porque sería doble producto de sigma de A por sigma de B por P de A por P de B por cero, ¿ok? Entonces, lo que me quedaría sería la hipotenusa de un triángulo rectángulo con dos catetos que sean tal como estos, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso más o menos me daría una línea recta que uniría el punto A y el punto B, ¿no? Cuando de, R de AB es cero, entonces la figura geométrica que une el punto A y B es una línea recta. ¿Ok? Eh, cuando es positiva, ¿ok? Entonces esto corresponde a la fórmula de una convexa con respecto al eje de las Y, ¿ok? Y en ese caso estamos en esta convexa que está aquí en color negro, ¿ok? Y cuando RDAB es negativo, ¿ok? Entonces esto, este factor que está aquí compensa el riesgo de acá, ¿ok? Y entonces la convexa tiene una convexidad mucho mayor, ¿ok? Hasta casi tocar cero, ¿ok? En el eje de las Y, ¿ok? O tocar cero dos veces y desaparecer porque va a haber un segmento en el cual el riesgo total de la cartera me da una raíz cuadrada de un número negativo que es imaginario, ¿no? ¿Ok? Bueno, pero el estudio, como comenté, lo hizo Markovits con muchas inversiones de la Bolsa de Nueva York, muchas acciones de la Bolsa de Nueva York, y él descubrió, ¿ok? Que en ese mercado no había un R0, ¿ok? O sea, no existía el RDAB igual a cero y tampoco existía el RDAB negativo, ¿no? O sea que en un mismo mercado no hay comportamientos inversos, ¿ok? Entonces, y lo que da es siempre comportamientos directos, ¿ok? Por lo cual la curva que corresponde es la curva que está aquí marcada en negro, ¿no? O sea que en la verdadera frontera eficiente, que es como la llamó él, era una convexa que unía el punto A y el punto B, ¿ok? Y fíjense, esto se parece mucho al modelo de frontera de posibilidades de producción que ustedes estudiaron cuando empezaban la carrera, ¿ok? Porque es uno de los primeros modelos que se enseñan en teoría económica. Y efectivamente, todas las combinaciones que están en la frontera se les conoce con el nombre de combinaciones eficientes, ¿ok? Por eso que se llama frontera eficiente de la inversión, ¿ok? Todas las combinaciones que yo logre armar por debajo de la frontera se llamarían
ineficientes, ¿ok? Y dado que la eficiencia está en la curva, entonces cualquier punto por encima de la curva sería imposible, ¿no? ¿Ok? Esa es la conclusión del modelo de Markovits, ¿ok? Que es la misma conclusión del modelo de frontera de posibilidades de producción, ¿no? ¿Ok? A mí me sorprende mucho, ¿ok? Yo voy a comentar algo, ¿no? Markovits no era financista, ¿ok? Markovits era un economista que, como todos los economistas de su instituto en la Universidad de Columbia, estaba estudiando modelos de eficiencia, ¿ok? Por lo cual estaba preocupado por la programación lineal, ¿no? No estaba preocupado por otra cosa, ¿no? Y bueno, y él tomó como tema las acciones, ¿no? Y por eso llegó a estas conclusiones, ¿no? ¿Ok? Pero él no era un financista, pues. ¿Ok? Y obviamente, técnicamente lo que hizo fue echar mano del primer modelo que aprendió, fue el modelo de frontera de posibilidades de producción. ¿Ok? Y lo más gracioso de todo esto es que, bueno, no sé si gracioso, ¿no? Pero lo más cumbre de todo esto es que a él, junto con Sharp, que es el que vamos a ver de seguida, y junto con Merton, les dieron el premio Nobel, ¿ok? Por hacer esto, ¿no? ¿Ok? O sea que técnicamente le dieron el premio Nobel por copiarse un modelo que aprendió en primer año de la carrera, ¿no? ¿Ok? Este, Eso es lo que daría risa de esto, ¿no? ¿Ok? No sé si da risa de verdad, ¿no? ¿Ok? Pero eso fue lo que pasó. ¿Ok? Ok, hasta ahí llega Markovich. ¿Ok? El siguiente del, de los estudios de cartera es Sharp. ¿Ok? Y el de Merton no lo vamos a ver, ¿no? Porque el de Merton se parece mucho al modelo de Sharp, que lo único que añade una variable más. Y en realidad complica mucho la, la explicación. Y normalmente en los libros de finanzas nunca aparece el modelo de Sharp, ¿ok? Siempre aparece, pero nunca aparece el modelo de Merton, ¿ok? Siempre aparece el modelo de Sharp y el de Markovich única y exclusivamente, ¿no? Entonces, bueno, el modelo de Sharp aparece en un artículo de 1964, ¿ok? Que se llama Capital Asset Pricing Model, ¿ok? Así, ese nombre, esas cuatro palabras, ¿ok? Normalmente el artículo o el modelo se reseña como CAPM, así como lo ven ahí en iniciales, ¿ok? Y si yo quisiera traducir eso, ¿ok? Porque eso lo han traducido de infinitas maneras equivocadas, ¿ok? La verdad, la mejor traducción de eso sería modelo de apreciación de los activos en los mercados de capital, ¿no? Lo cual les dice a ustedes que el castellano no es un idioma financiero, ¿no? Porque fíjense, es lo que yo puedo decir en inglés con cuatro palabras, necesito 11 palabras para decirlo en castellano, ¿no? Son 11 palabras, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11. ¿Ok? Sí me acordé que eran 11 palabras. ¿Ok? Y bueno, ese modelo parte de la frontera eficiente de la inversión, o sea, parte del mismo modelo de Markovich, ¿ok? Pero añade al modelo de Markovich la posibilidad de comprar un instrumento de renta fija de largo plazo que Markovich llama risk-free return, ¿ok? Y ahí comienzan los verdaderos líos de esto, ¿no? O sea, igualito que traducir Capital Asset Pricing Model es un lío, traducir risk-free return también es un lío, ¿no? Porque normalmente hay gente que lo llama cero riesgo, ¿no? Y eso no es cero riesgo, ¿ok? Tampoco es un rendimiento libre de riesgo, como dice ahí, ¿no? Porque el mismo Markovich, el mismo Sharp dice que aquí hay un riesgo implícito, ¿no? Y es el riesgo de que no te paguen el bono, ¿ok? Sin embargo, él dice que como ese es el riesgo más bajo, ¿ok? Entonces él va a suponer que todos los riesgos comienzan a partir de allí, ¿no? Por lo cual hace la suposición de que ese riesgo vale cero, ¿ok? Ojo que es el mismo riesgo de país, ¿no? Porque es el bono de largo plazo del mercado en el cual ¿cómo se llama? Estas acciones se negocian, ¿no? ¿Ok? O sea, si A y B están en Nueva York, el risk-free return debería ser el bono de muy largo plazo norteamericano de 30 años, ¿ok? Si estamos en Venezuela, bueno, eso debería ser un bono equivalente al bono eh, de largo plazo norteamericano, ¿no? ¿Ok?
haciendo la salvedad de que Venezuela, por supuesto, está en default y que es muy difícil hacer una cosa de estas en Venezuela. ¿Ok? Entonces, bueno, ese sería el famoso free return. Y bueno, y si él parte de cero, ¿ok? Como si eso tuviera cero riesgo, ¿ok? Y él lanza una tangente a la frontera de, eficiente de la inversión, entonces él va a encontrar el punto óptimo, ¿ok? O sea, la cartera óptima que estaría ubicada en el punto de tangencia, ¿no? ¿Ok? Y él llama a esta línea, ¿ok? A esta línea que surge de lanzar esta tangente entre RF y la frontera eficiente de inversión, la llama línea del mercado de capitales, ¿no? Yo ahí estoy traduciendo literal, ¿no? O sea, el texto en inglés dice, llama a esto Capital Market Line, ¿ok? Perdón, Security Market Line, ¿ok? Que es lo mismo que decir línea del mercado de valores o línea del mercado de capitales, ¿ok? Eso también se presta a confusión. Hay mucha gente que traduce Security Market Line como línea de mercado de seguridades, ¿ok? En castellano no existe ninguna cosa que se llame seguridades en los mercados de capital, ¿ok? Lo que el término security se traduce como título valor, ¿ok? No como seguridad. ¿Ok? O sea que el verdadero significado de esta línea es línea del mercado de valores o línea del mercado de capitales, como yo la estoy poniendo aquí, ¿no? Con estas iniciales LMC. ¿Ok? Y bueno, este es el punto óptimo, ¿no? ¿Ok? Y eso también nos ayuda a entender una cosa muy importante, ¿no? Que el Markovits hizo un modelo de eficiencia, ¿no? Y todos los puntos en la frontera son puntos eficientes, ¿no? Sin embargo, cuando yo busco un punto ¿cómo se llama? De un punto que uso como pivote, ¿ok? Entonces yo puedo encontrar dentro de los infinitos puntos de eficiencia, ¿ok? Un punto que llamo óptimo. ¿Ok? Y ese punto óptimo va a cambiar en la medida en la que cambie el riesgo, el rendimiento libre de riesgo, ¿no? Si, por ejemplo, el bono disminuye de rendimiento y nos acercamos a cero, entonces el punto de tangencia cambia probablemente de aquí a aquí, ¿ok? Y cambiaría el punto óptimo, ¿ok? De este mercado. Igual si el rendimiento libre de riesgo subiese, ¿ok? Entonces el punto óptimo se alejaría del punto O, ¿ok? Y buscaría un nivel cercano a B, ¿ok? Eso pasaría si el rendimiento libre de riesgo sube, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, así es como se explica, ¿no? Y esa línea del mercado de capitales tiene una ecuación, ¿ok? ¿Ok? Esto, eh, yo no sé qué hace esto aquí, ¿ok? Esta es la explicación del riesgo del riesgo ¿cómo se llama? De inflación, ¿no? ¿Ok? Ok, ok, fíjense, ok, ajá, esta es la ecuación, ok, este es el modelo de Sharpe, ¿ok? El modelo de Sharpe supone que el rendimiento esperado es el rendimiento libre de riesgo más beta, que multiplica rendimiento de mercado menos rendimiento libre de riesgo, ¿no? Y aquí también empiezan los rollos míos con este modelo, ¿no? Pues se acuerdan que yo dije que las tasas no se pueden sumar, ¿ok? Ni tampoco se pueden restar, ¿ok? Y el modelo suma y resta tasas, ¿no? ¿Ok? Obviamente la beta ayuda a que, a que esta suma y resta no sea un desastre como normalmente lo es, ¿ok? Eh, pero vamos a ver cómo funciona y cómo lo ve Sharp, ¿no? ¿Ok? Entonces, él diría que el rendimiento esperado de la inversión debería ser el rendimiento libre de riesgo más la beta que multiplica al diferencial de rendimiento de mercado menos rendimiento libre de riesgo, ¿no? ¿Ok? Este, si M es la combinación óptima del mercado, ¿ok? Que tiene un rendimiento RM, ¿ok? Que es lo que aparece en el punto O del gráfico, ¿ok? Yo puedo comprar esa combinación óptima, ¿no? ¿Ok? Que vamos a llamarla, vamos a suponer que esa combinación óptima es 60% de B y 40% de A, ¿ok? Vamos a hacerlo así, ¿ok? Y puedo comprar una combinación de esa
de esa cartera M y de RF, ¿ok? Armando lo que se llama una cartera prestamista, ¿ok? O puedo endeudarme a la tasa de RF para comprar la cartera M por encima de mi patrimonio. ¿Ok? Esas son las tres cosas que yo puedo hacer en el modelo de Sharpe, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Supongamos que, como dije, la combinación óptima es 60% de A y 40% de B, ¿ok? Supongamos que yo tengo $1.000.000, ¿ok? Y yo lo distribuyo en esa combinación 60 de B, 40 de A, ¿ok? Entonces, fíjense, 40% de 1.000.000 son 400.000, 60% de 1.000.000 serían 600.000, y entonces yo estaría en el punto M, ¿ok? O en el punto O, en la cartera M, ¿ok? Con 40% de A y 60% de B, ¿ok? Vamos a añadir RF, ¿no? Yo añado RF, vamos a suponer que el 20% de la cartera lo compro en RF, compro 200.000, que es el 20% de 1.000.000, ¿ok? Y los otros $800.000 los distribuyo en la combinación 40-60, ¿no? 40% de 800.000 serían 320.000, ¿ok? Y 60% de 800.000 serían 480.000. Sumamos esos tres valores y esto me da 1.000.000 igualito, ¿no? ¿Ok? Ok, nos vamos al punto M2, ¿ok? Y aquí añado un poco más de RF, ¿no? O sea, en lugar de comprar 20% de la cartera en RF, compro 50% de mi dinero en RF, por lo cual compraría $500.000 en el instrumento RF, y el otro $500.000 lo combinaría en A y B, siempre guardando la relación 40% de A, 60% de B, ¿no? 40% de $500.000 serían 200.000, 60% de $500.000 serían 300.000, y vuelvo a tener 1.000.000 invertido y estoy ubicado en la cartera M2, ¿ok? Que sería esta combinación, ¿no? O sea, yo tendría 20% de A, 30% de B y 50% de RF, ¿ok? ¿Ok? O diría 50% de RF y 50% de M repartido en la combinación AB. ¿Ok? Ok, la tercera alternativa, o mejor dicho, cuarta alternativa, es que me compro la cartera M3. ¿Ok? Y en esa cartera M3 tiene 80% en RF, por lo cual 80% de 1.000.000 serían $800.000. Se compraría bonos por $800.000 y compraría en acciones solamente $20.000, ¿no? De los cuales 40% tiene que ser A, por lo cual 40% de 200.000 son $800.000, $80.000, y 60% de 200.000 serían $120.000, ¿no? Entonces tengo la combinación que combina 80% de RF y 20% de la cartera M, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y por último, vamos a suponer que ya no compro ni A ni B y compro el 100% de mi dinero en RF, ¿no? Entonces yo trato de ubicarme geométricamente en esos puntos y me encuentro que cuando yo tengo M estoy aquí, ¿ok? Cuando tengo M1 estoy por acá, ¿ok? Cuando tengo M2 estoy por aquí, ¿ok? Cuando tengo M3 estoy por acá y cuando tengo M4 estoy aquí, ¿ok? Por lo cual yo acabo de hacer una cosa que Markovits me dijo que yo no podía hacer, ¿no? Markovits me dijo que si yo conseguía una cartera que estuviese por aquí, por debajo de la frontera, esa cartera sería ineficiente, que si yo tuviese una cartera que está en la frontera, ¿ok? Yo tendría una cartera eficiente, ¿ok? Y que cualquier punto por encima es imposible, ¿no? El punto M no es imposible, pero el M1 sí, el M2 sí, el M3 sí y el M4 sí, ¿ok? Ahora, esas combinaciones, ¿ok? Como se arman haciendo una combinación de los instrumentos de renta fija, de renta variable, perdón, con un instrumento de renta fija. Entonces, esa combinación las llamó Sharpe carteras prestamistas. ¿Ok? La expresión en inglés es lending portfolio. ¿Ok? O sea, ¿por qué prestamista? Porque yo estoy prestándole, ¿ok? En este caso, 20% de mi dinero al gobierno, en este caso, 50% de mi dinero al gobierno, en este caso, 80% de mi dinero, en este caso, 100% de mi dinero al gobierno, ¿no?
porque yo estoy comprando un instrumento de renta fija de largo plazo que es emitido por el gobierno del país en el cual está este mercado, ¿no? Y yo compraría 20%, 50%, 80% y 100% de mi dinero en ese instrumento, ¿no? Por lo cual estaría financiando el gobierno. ¿Ok? Ok, la otra cosa que me dijo Sharp que podía hacer es armar una cartera apalancada, ¿no? Que él la llama así, ¿ok? Y en finanzas se usa la expresión apalancado para decir endeudado, ¿ok? En inglés lo dicen leveraged portfolio, como está escrito ahí, ¿no? Y así es como la enuncia Sharp, ¿no? Si yo me endeudo, ¿ok? Se cumple el precepto del riesgo financiero, ¿ok? Si las acciones A y B rinden más que la tasa del crédito, obtengo un rendimiento adicional al rendimiento de la inversión en la cartera N. ¿Ok? Si A y B rinden igual que la tasa del crédito, solo gano el rendimiento de mi inversión con mi dinero en la cartera, ¿ok? Por lo cual arriesgué el monto del préstamo sin compensación. ¿Ok? Y si las acciones A y B rinden menos que la tasa del crédito, entonces obtengo menos rendimiento que mi inversión en la cartera M, ¿ok? Y el riesgo va en mi contra, ¿ok? Pudiendo incluso llegar a perder, ¿ok? Con este juego, ¿ok? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa allí, ¿no? ¿Ok? Este, eh, Como M es la combinación óptima, yo corro un riesgo sistemático, ¿ok? Con la cartera prestamista yo inmunizo parte del riesgo con un instrumento que ofrece pagos fijos a futuro, ¿ok? Eso es lo que estoy haciendo cuando me compro el instrumento de cero riesgo, ¿ok? Y con la cartera apalancada yo corro el riesgo y requiero que el rendimiento de la renta variable sea superior al costo del financiamiento, ¿ok? Ok, esta grabación se va a parar ya, ¿ok? Y yo los convoco de seguida para otra dirección para que nos veamos allí, ¿ok? Chévere, profe.